Las actividades que yo desempeño como psicóloga social son varias, las cuales intervienen con factores como la parte cultural de las personas, ver el modo de vida en el que viven y de qué manera yo puedo intervenir con ellos desde su forma de percepción de su propia realidad. Es necesario que nosotros como psicólogos sociales podamos internarnos en los aspectos culturales de las personas. Por eso un psicólogo social no solamente abarca una área, abarca muchos factores en realidad. Por ejemplo, el trabajo con las personas que viven en el campo es un trabajo minucioso, se podría decir, porque nosotros debemos internarnos en su cultura, en su forma de percibir la realidad, ya que las personas de la parte del ámbito rural, se puede decir, son personas que no han tenido una educación específicamente ideal, si así se podría llamar, ¿no? Es diferente la cultura, la educación en el ámbito rural, no es una educación menos ni diferente a la urbana. Sin embargo, en la urbana siempre van a haber factores influyentes, ¿no? Como el mismo ámbito en el que viven las personas. Es por ello que es importante que como psicólogos sociales nosotros intervengamos específicamente en el tema cultural, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con personas, ya sean del campo o que están alejados de la ciudad, son personas a las cuales hay que entenderles muy bien entre líneas, ¿no? Lo que ellos te dicen. Por ejemplo, una persona de Pollera te puede decir que digamos le duele la cabeza y le duele demasiado, entonces ellos no lo ven como algo medicinal o como una afección de la salud que se pueda curar con un médico, digamos, ¿no? Entonces ellos ven más la parte cultural, entonces ellos dicen, me voy a hacer esta curación porque las personas se curan de esta manera, entonces ellos son más culturales, ¿no? Que se basan más en el tema, digamos, de los matecitos, de las coas, de todo eso, entonces es importante poder entender a estas personas desde ese ámbito. Por eso nosotros como psicólogos sociales tenemos que internarnos. Incluso muchas veces es importante desempeñar nuestro trabajo en el mismo lugar donde ellos viven. A veces no podemos nosotros entender cuál es su realidad, entonces es mejor ir al lugar donde ellos están viviendo, cómo es que viven y cuál es su percepción, ¿no? De las cosas. Entonces, como psicólogos sociales, es bien amplio nuestro trabajo en ese aspecto. La parte costumbrista, se trabaja mucho mejor, como decía, también cuando trabajas con las personas con las que vive, ¿no? Siempre se trabaja mejor cuando es en grupo. Por ejemplo, puede ser con su familia, puede ser con las personas con las que comparte constantemente a diario y a veces si el problema no solo es algo individual, sino también es con las personas que los rodean. Entonces se trabaja mejor realizando, por ejemplo, algunas dinámicas, algunas técnicas en grupo y el psicólogo social se encarga de hacer todo ese aspecto cultural donde se puede trabajar mejor con el grupo. Entonces ahí, digamos, las personas absorben mejor también las experiencias de las otras personas, ¿no? Entonces ellos aprenden, por ejemplo, a entender a las otras personas, a ponerse en el lugar de ellas y con dinámicas y con técnicas pueden mejorar para sí mismos su forma de vida. Bueno, los casos son caso por caso, entonces es muy amplio, ¿no? Sin embargo, el trabajo, como mencionaba, en grupo también es bien indispensable cuando nosotros hablamos de psicología social. Por ejemplo, cuando se dice de trabajar en grupos, también implementamos mucho lo que decía el tema de talleres, capacitaciones, técnicas grupales, todo lo que tenga que ver con trabajar con gente en grandes cantidades o con población entre 10 personas a 40, digamos, ¿no? Entonces siempre el psicólogo social tiene que buscar una persona
que le colabore, ¿no? Un auxiliar, alguien con quien se pueda hacer mejor el trabajo. Entonces siempre se dividen a los grupos para dar mejor los talleres, ¿no? Bueno, eso sería tal vez en cuanto a las actividades que desempeñamos como psicólogos sociales. Entonces, para los beneficiarios para esta área son generalmente todas las personas se pueden beneficiar de un psicólogo social, ¿no? Porque nosotros trabajamos en general, el área es muy compleja, entonces podemos trabajar el caso por caso y también implementar el grupo social, ¿no? Que le rodea a la persona. Y por otra parte, también los beneficiarios de un psicólogo social u organizacional, ¿no? Que se relaciona con ello, son las empresas que requieren, por ejemplo, talleres de capacitación en distintas áreas. Ya sabemos que cada empresa tiene sus áreas específicas. Entonces, el psicólogo social lo que hace es buscar hacer un diagnóstico en general de la población, cuáles son sus necesidades, qué factores se necesita mejorar en ese grupo de trabajo y se busca en relación a eso trabajos en equipo, talleres, dinámicas grupales, juegos. La interacción tiene que ser mutua constantemente. Entonces, los más beneficiados en este aspecto son las empresas, los bancos. En los bancos existen en el área de recursos humanos, psicólogos sociales organizacionales, que también se encargan de trabajar el tema de selección de personal. Entonces, la selección de personal y abarca todo lo que tiene que ver desde el diagnóstico, desde la entrevista semiestructurada. Después de la entrevista se pueden aplicar pruebas psicotécnicas para ver si esa persona se adecua o no al puesto. Posterior a eso se hace la revisión de las pruebas, se puede perfeccionar, digamos, el ámbito del informe con otras pruebas o con otras entrevistas, con otras preguntas, incluso para selección de personal dependiendo del área, se puede trabajar también en grupos. Entonces, el psicólogo social organizacional trabaja mucho con empresas y con poblaciones grandes también. Bueno, como decía, todas las personas pueden beneficiarse de un psicólogo social en ese aspecto, ¿no? Entonces son dos puntos bien importantes, el trabajar el caso por caso siempre y siempre se trabaja también en grupos y en poblaciones amplias. Así que el psicólogo social es un psicólogo también completo, así como los otros psicólogos de las otras áreas, ¿no? Solamente que las técnicas son más específicas en el área social y un psicólogo social no se interrelaciona a fondo con las personas, ¿no? El trabajo no es que sea un trabajo superficial, sino es un trabajo más grupal, más de modificación tal vez de ciertas conductas, más de motivación en grupos, en equipos. Es un trabajo de mucha dedicación al grupo específico con el que se va a trabajar. Eso sería todo. Gracias.